Imagina que entras a un supermercado con sed, compras una botella de té, la abres, bebes, pero algo sabe raro, tu cuerpo empieza a fallar, te mareas, te caes al suelo, y antes de que alguien entienda qué pasa, estás muerto. Esto no es ficción, esto ocurrió en Japón, este caso te lo cuenta ScaryTube. Verano de 1985, ciudad de Osaka, Japón, un país obsesionado con el orden y la limpieza, donde cometer un crimen casi garantiza ser atrapado, casi. Todo comenzó con una mujer anónima que tras salir del trabajo compró una botella de té frío en una tienda de conveniencia. La abrió en la calle, bebió y en menos de 5 minutos colapsó. Murió antes de llegar al hospital. El diagnóstico fue devastador. Envenenamiento por cianuro. Lo más extraño, no había signos de manipulación en la botella. La tapa parecía sellada. La bebida estaba dentro de su fecha de caducidad. Las autoridades, al no encontrar señales de violencia, registraron el caso como suicidio. Pero ese fue solo el comienzo. Una semana después, en otro distrito de Osaka, un joven estudiante compra un jugo de uva. Lo bebe al salir del local. Cae al suelo. Muere en minutos. Otro caso. Misma causa, cianuro. Mismo escenario. Botella comprada en una tienda. Luego fue una mujer con su hija. Y después, un oficinista en una estación de tren. En solo un mes, ya había al menos 12 casos. Todos aparentemente al azar, sin conexión, sin carta de amenaza, sin firma del asesino. La prensa japonesa entró en estado de alerta. Los titulares hablaban de un asesino silencioso, de un veneno invisible. La televisión comenzó a teleadvertir. No consumas bebidas que no compraste tú mismo. Revisa cada tapa. Si sabe raro, no bebas. La policía desplegó agentes encubiertos. Las cadenas de tiendas pusieron cámaras en los refrigeradores. Incluso se ofrecieron recompensas millonarias. Pero no hubo pistas. Ninguna cámara captó a nadie manipulando botellas. No había huellas. No había ADN. Nada. Parecía que las botellas ya venían contaminadas. Y entonces surgió una teoría aún más inquietante. ¿Y si el asesino trabajaba dentro del sistema? ¿Y si era alguien infiltrado en la red de distribución? O peor aún, ¿y si eran varios? La policía japonesa comenzó a investigar fábricas, plantas de embotellado, almacenes, camiones de reparto, pero nada encajaba. Las botellas venían selladas. Las líneas de producción eran automáticas, estériles. No había forma fácil de introducir cianuro sin ser detectado. Y sin embargo, las muertes seguían. Se habló de un terrorista, de un experimento, incluso de un imitador de Glico Morinaga, una banda criminal que un año antes había aterrorizado Japón con amenazas envenenadas contra marcas de dulces. Pero este nuevo caso era diferente. Aquí no había exigencias, no había mensajes, ni ideología, ni chantaje. Solo muerte al azar. En ese silencio residía el verdadero miedo, porque al no saber quién era el culpable, la sospecha caía sobre todos. Los supermercados empezaron a retirar las bebidas de las vitrinas. La gente tenía miedo de comprar. Hubo pérdidas millonarias. La industria de bebidas envasadas colapsó por semanas. Y mientras tanto, las víctimas seguían cayendo. Una cámara de seguridad logró captar a un hombre colocando una botella en el refrigerador de una tienda, pero cuando revisaron las imágenes, el sujeto no fue identificado. No era un trabajador, no era un cliente habitual, y nunca regresó. La botella que dejó mató a un joven de 19 años. La policía usó esa imagen para crear un retrato hablado. Lo difundieron por todo Japón. Pero no hubo coincidencias. Nadie lo reconoció, y nunca fue encontrado. Era como si el asesino fuera un fantasma. El caso tomó un giro aún más aterrador cuando se descubrió que, en varios envenenamientos, el líquido había sido extraído con una jeringa, inyectando el veneno sin romper el sello visible. Eso significaba que el culpable era extremadamente cuidadoso. Tenía conocimientos técnicos y, lo más probable, no actuaba por impulso. Era frío, metódico, y le gustaba ver el mundo entrar en paranoia. Las botellas comenzaron a ser rediseñadas. Las empresas crearon sistemas de sellado doble. Algunas incluyeron un segundo tapón interno, y otras usaron plástico termoencogible imposible de restaurar. Pero ya era tarde. La confianza estaba rota, y el asesino nunca fue atrapado. Hoy, casi 40 años después, el caso sigue abierto en los archivos policiales japoneses. Se le conoce como el envenenador del té de Osaka, y aunque dejó al menos 20 víctimas confirmadas, no hay condenas, no hay confesiones, no hay justicia, solo botellas
y cuerpos. Es uno de los pocos casos en la historia moderna de Japón donde un asesino en serie actuó públicamente, con una firma clara, y aún así se desvaneció sin dejar rastro. Quizás sigue vivo. Quizás lo hizo por placer. O quizás solo quería ver el mundo temblar, y lo logró. Si esta historia te dejó pensando 2 veces antes de abrir una botella, dale like y déjalo en los comentarios. ¿Tú qué crees? ¿Fue un asesino aislado o parte de algo mucho más grande? Suscríbete a ScaryTube para más historias reales de terror, crimen y misterio. Y recuerda, lo más peligroso no siempre tiene cara. Hasta la próxima. Buenas noches.